Los ciervos sí pueden volar, dijo un viejo búho desde la cima de un roble, con la solemnidad de quienes saben demasiado como para hablar en vano. Le decía esto a un pequeño cervato al que había encontrado llorando por no poder volar como las aves. Pero estas palabras del búho llenaron al pequeño de una ilusión y entusiasmo que desvanecieron su tristeza. El búho, con voz de misterio, le advirtió que no volaría igual que las aves, pues no tenía alas ni plumas, que los ciervos pueden volar, sí, pero de otra manera, con otro método, y con el tiempo el propio cervatillo lo descubriría. Solamente le dijo: tranquilo, todo llegará a su tiempo. Esa frase se clavó como se clava una chispa en la madera seca, encendiendo algo, y el pequeño corrió por el bosque, anunciando al mundo su destino de volar. Algunos se rieron, otros lo miraron con una mezcla de ternura y lástima al saber que tarde o temprano esa ingenua ilusión desaparecería. Pero él no podía esperar. Su cuerpo temblaba de emoción. Se subió a una piedra, trepó a árboles y se lanzó. Cada intento era una pequeña tragedia, una nube de polvo, un golpe en la pata, una hoja pegada en la frente y el corazón un poco más frustrado. Pero el cervatillo no se detenía, aunque por más que lo intentaba, no lograba volar. Fue entonces que recordó que el búho le dijo que los ciervos volaban pero con otro método. Así que con ramas atadas a las patas y hojas como alas, el cervato intentó construir sus propias alas, y así se lanzaba como loco, inspirado por un sueño. El tiempo pasó, pero la ilusión del cervato no disminuía, pero su desesperación e impaciencia solo aumentaban. Construyó catapultas de ramas, trineos con lianas, alas hechas de corteza y sabias. Parecía un Leonardo da Vinci del bosque, pero sin el mismo genio, solo con la obsesiva necesidad de volar. Todos a su alrededor se empezaron a preocupar, no por sus ideas, sino por su mirada. Había dejado de jugar, de reír, de comer bien. Ya no era un cervato inquieto, sociable, fuerte y astuto que todos veían como un futuro líder. Ahora era un alma apagada, desgastada por la ansiedad de querer volar, la impaciencia, el deseo de que las cosas fueran como él quería que fueran. Empezó a realizar cosas cada vez más peligrosas, más sin sentido, pues cuando la desesperación se hace dueña del timón, el corazón pierde el mapa. Hasta que un día uno de sus muchos inventos tuvo un desenlace terrible. Cayó por un barranco, el mundo giró, ruedas de polvo surgieron, rocas y ramas que arañaban su cuerpo, y quedó allí, hecho trizas después de esa terrible golpiza que pudo haber sido mortal. Pero más que el cuerpo le dolió el corazón, se sintió traicionado. ¿Y si el que los ciervos volaran era una cruel fantasía, una mentira? La frustración se transformó en rabia, la rabia en amargura y la amargura en valor retorcido, y con él fue a buscar al búho. Lo encontró, lo miró con un fuego en sus ojos y le escupió su dolor en forma de preguntas. El búho lo escuchó sin interrumpir y con tranquilidad después contestó: «Yo no te mentí», dijo con calma. «Te dije que los ciervos tienen su propia manera de volar, pero si quieres descubrir cuál es, primero tendrás que alcanzarme». Y con un aleteo se marchó volando entre las ramas. El cervato, ahora un ciervo, tras pasar toda su juventud intentando volar y con la frustración de todo ese tiempo perdido, trató de perseguir al búho, pero no pudo. Al poco tiempo se cayó, estaba muy débil, muy herido por el accidente, pero no se daría por vencido. Decidió descansar y volver a intentarlo después. Con el tiempo volvió a buscar al búho. Ahora con el cuerpo sanado, lo persiguió de nuevo, pero tampoco lo pudo alcanzar, ni de cerca. Se dio cuenta de lo mal que estaba su condición. Había pasado tanto tiempo inventando aparatos voladores en lugar de jugar y ejercitar su cuerpo, que su velocidad y resistencia eran casi nulas. Prácticamente todos los días, el ciervo intentaba alcanzar al búho, pero jamás lo lograba. Aunque el búho volaba bajo, esquivando ramas, el ciervo se terminaba cansando al ver lo rápido que era esa ave, aunque cada vez se acercaba más. Cada vez resistía más corriendo. Hasta que un día, al correr con toda su fuerza, esquivando con agilidad, brincando con alturas sorprendentes cada obstáculo, por fin
El ciervo tocó al búho. Fue apenas un roce con su cuerno, una caricia de victoria. En ese momento el búho se elevó hacia una rama, miró al ciervo desde arriba y le dijo: «Acabas de recibir la respuesta que tanto buscabas». El ciervo se quedó en silencio, confundido, y con el pecho agitado preguntó: ¿Cómo que ya tengo la respuesta? No lo entiendo, explícate. Gritó desde abajo. El búho, sin perder la calma, le pidió que describiera lo que acababa de hacer, lo que acababa de sentir antes de alcanzarlo. El ciervo, con la respiración entrecortada, recordó: Sentí el viento en mi cara, la fuerza en mis patas, mi cuerpo despegándose del suelo como si por un instante no pesara nada, como si estuviera...». Se detuvo el ciervo, y el búho asintió con los ojos entrecerrados. «¿Y eso no es acaso lo que querías? Sentir el viento, la libertad, desafiar la gravedad. Esa es la maravillosa forma en la que los ciervos vuelan, y que no tiene nada que envidiarle a la de las aves». El ciervo se quedó quieto, reflexionando, cuando una dura verdad lo interrumpió. «Tu problema fue que te desesperaste», dijo el búho bajando un poco su tono. «En tu necedad perdiste tiempo, días, semanas de juego, de ejercicio, de alimentación correcta, de vida. Estuviste tan obsesionado con forzar un destino que no viste el camino que te estaba esperando con paciencia a que lo dejaras hacer su trabajo. Todo lo que sufriste fue porque no supiste esperar, porque no quisiste entender que todo tiene su tiempo, su forma, su momento». El ciervo bajó la cabeza. Vio su cuerpo marcado por tantas cicatrices y accidentes cuando intentaba volar, pero más aún, vio lo que había dejado de ser y de hacer por perseguir algo desde la desesperación, la impaciencia, la ansiedad y demás consejeros que solo llevan al fracaso a quien les hace caso. «Así es todo en la vida», prosiguió el búho. «Los frutos llegan a su tiempo. El amor, la fuerza, la sabiduría. Nada nace de la desesperación. Si hubieras confiado, si hubieras vivido mientras esperabas, habrías volado desde hace mucho. Recuerda esta frase, joven ciervo. Tranquilo, todo llegará a su tiempo, siempre y cuando tengas el valor de dejar que las cosas surjan en su tiempo y en su modo». Tal vez tú también sientes que llevas años corriendo detrás de algo, chocando contra todo, golpeándote una y otra vez sin saber por qué las cosas no son como deseas. Pero quiero que sepas algo. Este espacio es para ti. Aquí conmigo no necesitas fingir que no te duele, ni hacer como si no te cansaras de esperar. Te entiendo, pero ahora tú, entiéndeme a mí, entiende al búho, entiende a la vida. Lo único que necesitas a veces es aprender a esperar, a dejar que las cosas fluyan, a confiar, a dejar de pelear contra el tiempo y empezar a caminar con él. A veces, tu destino solo está esperando que dejes de luchar para que llegue a ti. Así que si este cuento resonó contigo, apoya al canal, comparte el video y deja un comentario, porque este espacio es tan tuyo como mío y aquí nadie tiene por qué correr solo. Pero recuerda, aunque no tengas alas, si sabes esperar, podrías aprender a volar.